Buenos días, nosotras somos Celia, Joana y Amairani y el día de hoy venimos a presentarles el tema de los tres horizontes culturales. Para dar inicio al primer periodo, hablemos sobre las características del preclásico. Algunas de las características de este periodo fueron su notable crecimiento poblacional, el surgimiento de asentamientos de gran tamaño, inestabilidad política, procesos de expansión de poder, entre otros. Las principales actividades de las civilizaciones prehispánicas fueron la agricultura, la alfarería, la cacería, la pesca y los inicios del comercio. El urbanismo en este periodo conllevó la aparición de múltiples aldeas, desarrollo de tres ciudades primigenias que vendrían siendo Cuicuilco, Teotihuacán y Monte Albán. El poder político no recaía totalmente en un solo gobernante, sino se encontraba distribuido en un sistema de naturaleza burocrática, formado por especialistas en distintas áreas. La civilización más importante del periodo preclásico fueron los olmecas, considerada la primera civilización del continente americano dada su antigüedad de más de 3000 años. Presenta un notable desarrollo cultural, como lo evidencian la complejidad de sus asentamientos, la talla y fino acabado de esculturas monumentales y otros logros como el intercambio comercial. La religión maya fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena americano, debido a la importancia que tenía en todos los niveles de la sociedad. Cada individuo poseía un dios tutelar que lleva su vida cotidiana, además de existir numerosas divinidades domésticas. Bueno, pues este periodo fue muy importante para el desarrollo de Mesoamérica, ya que contaba con características económicas, sociales y culturales, y pues mencionado otra vez que pues este periodo tuvo mucha importancia, ya que de este periodo se abrieron puertas para los otros dos que son el clásico y el posclásico. Además, pues este periodo fue creado en el año 2500 y pues se marcó la fecha en la que pues se creó la primera cerámica. Pues algo indispensable, ya que abrió puertas a varias etapas, como pues por ejemplo el comercio, la economía, culturalmente, ayudó más allá de haber marcado la fecha de inicio de este periodo, pues ayudó A la creación de la cerámica. ayudó a este periodo de estas maneras. O sea que fue más allá de lo que nosotros comúnmente imaginamos. Tiene más importancia. Pues cabe algo de mencionar que la cerámica también tuvo un importante pues desarrollo, un importante impacto y desarrollo dentro de la economía, ya que pues de esta surgió el comercio y gracias al comercio pues también surgió la economía de Mesoamérica y pues dentro de este periodo y de los otros dos más que faltan pues entra esto y pues la importancia tuvo impacto pues. Ajá. Ya dejando de lado la cerámica y todo eso, hablemos de la religión, que ellos, era una religión politeísta, para empezar, ¿no? Y ellos seguían la religión maya, que a pesar de esta civilización no ser la más importante, o la más, de ellos, ellos decidieron seguir su religión. Podrían haber dioses que tuvieran diferentes nombres, pero seguirían teniendo el mismo chiste, seguirían haciendo lo mismo que cualquier otro dios, no más que... Porque eran politeístas. Ajá, sí, por ejemplo los dioses de agua, tierra, sol, todos esos seguían haciendo el mismo trabajo. A pesar de llamarse de distinta manera, ¿no? Ajá. Sí. Dejando un poquito de lado esto, pues también tenían que ver mucho los gobernantes con la religión, pues porque ya que asociaban los mismos gobernantes con la religión, porque los mismos mayas creían que los gobernantes, por así decirlo, eran semidioses y gracias a esto tenían mucha importancia cultural, religiosa y pues se asociaban mucho pues con este tipo de cosas. Este,
¿Sabes que ahorita pienso que esta religión también la seguían en el periodo clásico, en el cual también eran politeístas? En realidad en los tres periodos eran politeístas, como mencionaste, Ajá. a pesar de cada dios tener nombres distintos. Y seguían haciendo lo mismo básicamente. Ajá. No Tenía la cambiaban. misma función. Cerrando el periodo preclásico y comenzando con el clásico, iniciemos con sus características. Las principales características de este periodo fueron la organización estatal, el urbanismo organizado, el sistema de escritura, el poder sacerdotal, las técnicas agrícolas sofisticadas y los monumentos colosales. La economía se sostenía a base de el maíz, el chile, la calabaza, el tomate, el frijol, el tezontle, el salsalto y el andeíta. El urbanismo en este horizonte se basó principalmente en los centros ceremoniales, la interactividad en el entorno y ayudó al crecimiento económico. Este horizonte estaba dividido en muchas clases sociales. Algunas de ellas eran los sacerdotes, los guerreros, los emperadores, la familia real, los agricultores, los comerciantes, los esclavos, entre otros. Sus principales civilizaciones fueron toltecas, mayas, zapotecas y aztecas. Como religión, en este periodo, al igual que en el clásico, eran creyentes de la religión maya. Me gustaría comenzar con la civilización maya, que esta civilización fue muy importante en este periodo, fue de las más importantes, si no es que la más importante, porque estuvo demasiado ligada, estuvo muy ligada estuvo relacionada de diversas maneras, políticamente, socialmente, culturalmente, económicamente, que de hecho nosotros, aunque no nos demos cuenta, en la actualidad seguimos gozando de las aportaciones de a la historia. Se podría decir que el desarrollo de esta civilización fue en este periodo, porque si se dan cuenta, es en el que está más involucrada. Sí, algo que quiero mencionar y que es más como un dato curioso es que el periodo clásico, el que ya mencionaste, se dividió en dos etapas para el desarrollo de todo el periodo. Se dividió en dos etapas, que la primera fue el clásico temprano y la segunda el clásico tardío. Que la temprana fue la que se desarrolló en el año 200 y terminó en el año 650, y una de las principales ciudades que florecieron fue Teotihuacán en México, al igual que el Montalbán en Oaxaca, los Huimancos en Jalisco, y hay otras ciudades que también existieron, pero no fueron tan relevantes como las que mencioné. Ajá. Y el periodo clásico tardío, que fue la segunda mitad, abarcó desde el año 650 hasta el año 900 después de Cristo. Este periodo se centró en la movilidad social, en la reorganización de asentamientos, hubo cierta inestabilidad política y también una revisión de las aldeas religiosas. Me gustaría también añadir las civilizaciones, porque en este periodo se desarrollaron bastantes civilizaciones, pero yo creo que las más importantes son la cultura teotihuacana en el altiplano central, la cultura maya en el sureste, la zapoteca en el monte Albán y entre otras. La tolteca también, entre otras. Para finalizar, hablaremos del posclásico, iniciando por sus características. Las características más destacadas de este periodo son inestabilidad política, desarrollo imperial, arquitectura defensiva, crecimiento de población, prosperidad de los grupos comerciantes y consolidación de las guerras. En ese periodo, una de las bases de la economía era la agricultura, y en algunas regiones tenían mejores condiciones para el desarrollo de sistemas de irrigación que produjo mejores resultados agrícolas, como eran en las riberas de los ríos y lagos. El urbanismo en este periodo estaba basado en el surgimiento de grandes sistemas políticos y en el surgimiento de una nueva ciudad. A comparación del periodo clásico, este horizonte está dividido en solamente 4 clases sociales, las cuales son la nobleza, el sacerdocio,
los plebeyos y los esclavos. En las principales civilizaciones del periodo posclásico se destacaron los mayas, aztecas, mixtecas, toltecas e incas. La religión en este periodo estaba basada en la creencia al Chac, el dios de la lluvia, el dios del maíz y el Yumcax. El periodo posclásico se desarrolló pues dentro de los años 1900 hasta el año 1521 de nuestra era. Sí, a mí me gustaría pues mencionar las características de este periodo, que fueron la inestabilidad política en Mesoamérica, el imperio, el desarrollo imperial, las características también más importantes de este entonces fue que tenían un crecimiento poblacional que surgió rápido. Al momento de hacer ceremonias habían sacrificios y tenían una arquitectura defensiva. A mí me gustaría pues añadir sus civilizaciones más importantes, que fueron la tarasca, la tolteca, la mixteca y la huasteca. Como dato curioso, quisiera decir que este periodo, el periodo posclásico, pues se dividió en dos etapas. La primera, que fue el posclásico temprano, y la segunda, que fue el posclásico pues tardío. Sí, el posclásico temprano, el que se desarrolló en el año 900 hasta el año 1200, y que por primera vez la cuenca mexicana no fue la principal en el continente mesoamericano. Dos de las ciudades que más resaltaron en este periodo fueron la ciudad de Tolula y Cholula, que por cierto estaban avecinadas y estaban en la cuenca mexicana. Y el periodo tardío fue el que abarcó la segunda mitad del periodo posclásico. Se ubicaba del año 1200 al año 1521. Se caracterizaba por el nacimiento de una de las entidades pues políticas más importantes de México prehispánico. Pues una de las cosas por las cuales, lo más importante de este periodo fue que tenían una nueva orden de militarismo, es decir, que las señoríos o personas con poder tenían fuerza militar y la protección que daban a sus dioses. También quiero comentar su sociedad, que era una sociedad que estaba organizada jerárquicamente y que estaba pues dividida, y que era muy distinguida porque estaba dividida en 4 clases sociales, que eran la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. Esto es todo por nuestra parte, esperamos les haya servido. Si les gustó pueden apoyarnos con un like y compartiendo.